Hola, uno de los debates más importantes dentro de la ciencia moderna es el origen y la evolución de la vida en nuestro planeta. Los ancestros de la vida moderna aparecieron en la Tierra hace aproximadamente 4.100 millones de años, durante el periodo Adiano, muy poco tiempo después de la formación de nuestro planeta Tierra. En realidad no hay mucha evidencia sobre los orígenes de la vida en nuestro planeta, más que unas cuantas partículas de circonio. Esto se debe que durante el periodo Adiano la Tierra sufrió muchísimos cambios en su corteza debido a las constantes erupciones volcánicas. Tenemos que tener en cuenta que en esos tiempos la Tierra era un lugar completamente inhóspito y caótico, repleto de mares de magma y erupciones volcánicas y constantes impactos de meteoritos sobre la superficie. En ellos venían moléculas de agua que poco a poco se fueron acumulando y formando grandes cuerpos de agua. Conocer las condiciones del ambiente adiano es sumamente importante si realmente queremos entender cuáles son los requisitos que se necesitaron para formar vida en nuestro planeta y cómo es que realmente se originó en un ambiente tan caótico para que luego continuase con la evolución hasta llegar a las formas de vida moderna que conocemos ahora mismo. Existen diversas hipótesis sobre cómo se originó la vida en nuestro planeta. De hecho, la primera fue propuesta por Charles Darwin en 1859, con el clásico concepto del pequeño estanque cálido, el mismo que luego también fue sostenido por Oparin en 1957. Otra hipótesis es el de la panspermia. La muy conocida hipótesis de la panspermia dice de que la vida se originó en el universo extraterrestre y viajó hasta llegar a nuestro planeta. La hipótesis que le sucedió a esta es el de la hipótesis de la neopanspermia. Hay otra hipótesis que asegura o propone que la vida se originó en Marte y desde el planeta rojo viajó hasta nuestro planeta Tierra. Otra hipótesis también bastante conocida es el de las famosas fuentes hidrotermales, como los respiraderos hidrotermales alcalinos del fondo del mar. Existe también la hipótesis de que la vida se originó en una isla de ambientes volcánicos y llenos de magma en un tipo de continente primigenio. Claro que no ninguno de los continentes que conocemos hoy en día. Y tal vez la hipótesis más reciente es la del geyser nuclear. Esta hipótesis propone que la vida inició lejos en un continente primigenio, en un geyser impulsado por una especie de reactor nuclear natural. La verdad es que no estamos seguros, no podemos decir a ciencia cierta cuál de estas hipótesis es la correcta, pero lo que sí sabemos es cuáles son los requisitos que se necesitaron para formar vida en un inicio en nuestro planeta Tierra. Diversos investigadores y especialistas han podido identificar 9 factores que son necesarios para el surgimiento y el mantenimiento de la vida. El primero de ellos es que necesitamos sí o sí una fuente de energía, como la energía radioactiva no térmica que es necesaria para poder sintetizar elementos como el nitrógeno. Y recordemos que el nitrógeno es un elemento imprescindible, un componente básico de la vida, ya que forma parte de la estructura de las bases nitrogenadas que conforman la estructura de la doble hélice del ADN y también de los aminoácidos que conforman las proteínas. Además, hablando de elementos químicos, necesitamos también un suministro constante de los principales constituyentes de la vida. Probablemente hayas escuchado sobre el famoso chon, que son los 4 elementos que son imprescindibles para formar las estructuras que dan forma a todos los organismos vivos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además que también necesitamos otros elementos como el magnesio, el fósforo. Y no solo necesitamos estos elementos para formar estructuras celulares básicas, sino que también necesitamos un suministro constante de estos como nutrientes, es decir, nutrientes esenciales. Y micronutrientes como el fósforo, el potasio, el sodio, el fierro, etc. Un cuarto requisito muy importante es tener las concentraciones adecuadas de gases altamente reducidos.
Esto se debe a que la química prebiótica requiere un reductor para poder impulsar la síntesis de aminoácidos, moléculas que solemos llamar los ladrillos de la vida. Y no es para menos porque los aminoácidos conforman las proteínas y las proteínas cumplen todas las funciones que necesita la célula para poder sobrevivir. Estos gases podrían ser bien el amoníaco, el monóxido de carbono, el cianuro de hidrógeno o el metano. Un quinto requisito son los ciclos seco-húmedo. La alternancia de condiciones secas y húmedas es necesaria para el surgimiento de la vida. Un ejemplo claro de esto es la síntesis de ARN a partir de nucleótidos por deshidratación e hidratación repetida en ecosistemas tipos marismas. Es también necesario un ambiente acuático que no sea muy tóxico y que permita realmente que la vida surja. Por ejemplo, tiene que tener bajas concentraciones de sal. En definitiva, el Mar Muerto no podría haber funcionado como un posible lugar para el origen de la vida. Este ambiente acuático también tiene que tener muy bajas concentraciones de metales pesados y un pH neutro, debido a que los citoplasmas de las células modernas tienen muy bajas concentraciones de iones de sodio. Se cree que la vida surgió en un ambiente que también era característico por tener bajas concentraciones de sodio y por el contrario tenía elevadas concentraciones de potasio. El octavo requisito es de que los entornos hayan sido muy diversificados, ya que se necesitan muchísimos elementos y una serie de reacciones químicas muy diversas para poder sostener la vida. El noveno requisito, el último pero no el menos importante, es la necesidad de la existencia de ciclos de luz-oscuridad o ciclos día y noche, ya que estos cambios periódicos se han demostrado que son necesarios y fundamentales para poder sostener los ciclos biológicos. En función a todos estos 9 requisitos, especialistas aseguran que de los entornos o las hipótesis sobre el origen y la evolución de la vida que más se acercan con las necesidades de la vida para su formación es el sexto escenario. Si lo recuerdas, en el sexto escenario hablábamos sobre el geyser que necesitó de una especie de reactor nuclear subterráneo para poder impulsar con fuerza la vida hacia afuera. Ya vimos cuáles son las 6 hipótesis o propuestas de cómo se originó la vida en la Tierra. También vimos cuáles son los requisitos importantes, no solo para que la vida surja, sino que también para que se mantenga y sea capaz de evolucionar hasta formas muy diversas como los actuales organismos vivos. En base a todo esto, ¿cuál crees tú que podría ser la hipótesis más certera sobre el origen de la vida?